Buenos días chicos, bienvenidos a otra clase de comunicación. El día de hoy vamos a realizar una entrevista. Prestemos mucha atención. Leamos la siguiente situación. Buenos días, ¿qué opina usted acerca de las campañas a favor de los damnificados del sur del Perú? Yo estoy de acuerdo con estas, porque las personas necesitan alimentos, ropas y otros bienes. ¿Usted colaboraría con alguna de las campañas? Por supuesto que sí. Esta situación que vemos aquí es una entrevista, ¿no? Donde hay un entrevistador y un entrevistado. Pero vamos a ver qué cosa es una entrevista. Una entrevista es una conversación que consiste en formular preguntas a una persona para saber su forma de pensar o de actuar, o para recabar alguna información. ¿Cómo realizar una entrevista? Ahora, para realizar una entrevista no solo es hacer una serie de preguntas, sino que se debe considerar las siguientes partes. Una breve presentación del personaje, ¿no? Tú en esa parte vas a describir al personaje, a la persona que tú vas a entrevistar, ¿no? 2, las preguntas y respuestas adecuadas, ¿ya? Bien formuladas y bien escritas. 3, comentario final y despedida. Vamos a leer la siguiente entrevista para que tú tengas un modelo, ¿ok? Para que puedas realizar tu propia entrevista. Como ya te mencioné, está la presentación de la persona, ¿cierto? Donde ahí describen el lugar en el que se encuentran y a la persona que van a entrevistar. Luego están las preguntas y las respuestas. Y luego el cierre y la despedida, como te mencioné en la diapositiva anterior. El título de esta entrevista se llama El Canillita. Entonces, dentro de la presentación de la persona dice, nos encontramos en la plaza de armas de la ciudad de Trujillo con el niño Juanito, uno de los tantos canillitas de esta zona, quien nos ha concedido una entrevista. Entonces, esa parte está la presentación, donde tú presentas a tu entrevistado, mencionas quién es y a qué se dedica, ¿ok? Entonces, y también tienes que tener ahí en cuenta, ¿no?, el lugar, ¿no?, en donde se encuentra. Luego, entre las preguntas y las respuestas, ahí viene el diálogo entre el entrevistado y la entrevistadora, ¿no? Hola Juanito, ¿desde cuándo te dedicas a la venta de periódicos? Juanito responde, desde la edad de 6 años, o sea, hace 4 años. ¿Por qué vendes periódicos? Bueno, porque al quedar huérfano me fui a vivir con mis tíos. Ellos también venden periódicos y tengo que ayudarlos para poder comer y estudiar. Ah, ¿estudias? ¿En dónde y en qué grado estás? En una en una escuelita de Florencia de Mora. Estoy en 3er grado. ¡Qué bien! ¿Te gustaría poder llegar a estudiar en la universidad? Claro que sí. Seguiré vendiendo periódicos y podré seguir estudiando hasta llegar a ser doctor y poder ayudar a los pobres. En esa parte es el diálogo que existe entre esas dos personas, ¿no? El Juanito y la entrevistadora, ¿no? Esa parte se dedica solamente a mostrar las preguntas y las respuestas. Ahora, para cerrar la entrevista y para ya hacer la despedida, dice lo siguiente. Estas fueron las palabras de Juanito, niño dedicado a la venta de periódicos, al cual debemos imitar en cuanto a sus ganas y fuerzas para seguir estudiando sin importar el trabajo que realiza. Esperamos visitarte en otra oportunidad. ¿No? Ahí ya cierras la entrevista y quiere decir que ya no hay más preguntas, ¿cierto? Entonces ten en cuenta estas partes de la entrevista para que tú puedas realizar una entrevista a un familiar, ¿ok? Y me lo vas a entregar como un video y también en forma escrita. ¿Qué te pareció la entrevista? Estas preguntas las vamos a responder en nuestra clase. Esta pregunta primera es personal, ¿no? ¿Qué te pareció esta entrevista? Vas a mostrar, vas a manifestar tu opinión. ¿Qué mensaje te ofrece dicha entrevista? ¿No? ¿Qué puedes rescatar tú de esta historia, ¿no? De esta entrevista a este niño? ¿Qué es una entrevista? Ya te lo mencioné, ¿no? ¿Cuáles son las partes que debe tener una entrevista? ¿No? Ahí tenemos el inicio, que es la presentación del entrevistado, las preguntas y respuestas y luego la despedida.
En base a la entrevista leída en clase vas a responder qué datos se escriben en la presentación, ¿no? Nos muestra el nombre de Juanito, la edad de Juanito, nos muestra también quiénes son, con quienes vive, ¿no? Nos muestra que el grado en el que cursa, ¿no? De dónde es, de dónde es su escuela, ¿no? ¿Quién pregunta? La entrevistadora. ¿Quién responde? El entrevistado. ¿Qué debemos escribir en la despedida? ¿No? Es la conclusión, es el cierre de la entrevista, que nos da a entender de que ya no hay más preguntas, ¿no? La tarea del día de hoy es realizar una entrevista a un familiar, ¿no? Pero esa entrevista tienes que realizarla, por ejemplo, plantear las preguntas que vas a realizar a tu mamá, a tu papá, acerca de su trabajo, ¿no? Acerca del trabajo que realiza. Vas a organizar las preguntas para que tú puedas entrevistar, ¿no? En este caso puedes entrevistar a tu mamá, a tu papá o a tu hermano, ¿no? Luego, eh, cuando ya tengas listas tus preguntas, vas a realizar la entrevista a esta persona. Y al momento de realizar la entrevista, eh, tienes que grabarte para que puedas mostrarme el video de la entrevista que estás realizando, ¿no? Y luego vas a redactar tu entrevista, así como la entrevista del canillita, así vas a redactar tu entrevista considerando sus partes, ¿no? La presentación, las preguntas y respuestas y la despedida. Ahora, al momento de tú hacer la entrevista en forma oral a tu familiar, ¿no? Lo primero que tienes que hacer es saludar, ¿no? Y luego realizar las preguntas con mucho respeto, ¿no? Con buena vocalización, para que tú puedas, para que la entrevistada te pueda entender lo que estás preguntando, ¿no? Entonces, son dos actividades. Tú te vas a grabar al momento de entrevistar a esa persona y vas a enviar tu entrevista de forma escrita, así como el canillita. Entonces, eso sería todo. Nos vemos la siguiente semana en nuestra clase de comunicación.